Cuando Juanito empezó a hablar en lenguas, yo estaba un poquito preocupado porque dije, bueno, tengo que hablar con Juanito porque está profetizando en lenguas. Yo me di cuenta que era una profecía, pero no hay intérprete, entonces tengo que hablar con Juanito para que no, dice la escritura que no debemos hacer eso, ¿no? Pero de repente el Espíritu Santo proveyó el intérprete, ¿verdad que sí? Y el Señor nos habló y nos mostró qué es lo que quiere de nosotros. La escritura dice que sin santidad nadie podrá verle. Y Él está cerca, Él está a la puerta. ¿Cuántos quieren estar con Él? Escuchamos lo que Él dice, amén. Amén. Así es. Cuando hablamos de la palabra santidad, a veces no entendemos realmente la profundidad de esa palabra. Santidad significa apartado. ¿Apartado qué? Tus ojos, tus oídos, tu boca, todo tu ser. Y a veces decimos, bueno, creo que yo ya alcancé, casi ya le llego a la estatura del varón perfecto, ahí voy. Pero a veces no nos damos cuenta que no hay mucha santidad en nuestra boca por lo que hablamos. A veces no nos damos cuenta que no hay mucha santidad por lo que estamos viendo a través de la televisión. Y tenemos que tener en este tiempo, que es un tiempo para reflexionar, para escudriñar nuestro corazón, porque ya es un día, viene uno de mis días favoritos en septiembre, que es el día de expiación, el día más santo, en donde tenemos que presentarnos delante de nuestro Señor sin pecado, sin una vestidura sucia. Y estos son días en los cuales tenemos que examinar nuestro corazón. Y si nos sentíamos santos al hablar, pues examinemos, porque tenemos que limpiar más nuestra manera de hablar, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hay en nuestra vida. El día de expiación es el día de Yom Kippur, donde el sacerdote acostumbraba a entrar única vez al año, acostumbraba a entrar ante la presencia de Dios. Y eso nos habla de que un día todos nosotros como sacerdotes entraremos delante de su presencia ese día. Recuerden que las fiestas que vienen son para enseñarnos lo que va a acontecer. Son aspectos proféticos de la venida del Mesías de Israel. Así es que muchos en estos momentos incluso están un poquito alarmados, asustados, porque creen que ya viene el Mesías, porque creen que ya va a ser este septiembre, porque creen que a lo mejor para más tardar en diciembre, y hay en los medios sociales una serie de personas enseñando estas cosas. Y bueno, no están muy lejos de la verdad, porque obviamente pronto recibiremos al Mesías en una época como esta. ¿Sí me explico? Entonces hay que ver los aspectos proféticos para saber cuándo el Mesías viene. Pero ahorita estamos en un tiempo de Teshuvah, en un tiempo de arrepentimiento, en un tiempo de volver a Dios. Teshuvah es volver a Dios. Volver a Dios es regresar al Señor, regresar a sus mandamientos, regresar a su camino, regresar a su obediencia. No nos podemos desviar. Y entonces ahorita todo el pueblo de Dios se debe de preparar para poder entrar a ese lugar santísimo, que es a la presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos quieren estar ahí? Amén. Entonces, día con día analiza tu vida para ver si estás regresando al Señor. Hoy nos habló el Señor, vuelve a tu primer amor. Vamos a entrar entonces en este precioso tema. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a expresar lo que Él nos ha dado y ha puesto en nuestros corazones, para que ustedes lo reciban también de una manera gozosa y alegre, porque esta es su palabra. Padre, te doy gracias, Abba, por permitirnos estar aquí delante de tu presencia. Deja que tu palabra como semilla sea enviada para que no vuelva vacía, Señor. Háblanos el día de hoy, Padre eterno, a ti la gloria, la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén. Ve amén. Bueno, estaba olvidando también darle las gracias a todos aquellos que se están conectando con nosotros. Gracias a nuestra hermana Elania Gómez de allá de Brasil, que siempre está conectada aquí con nosotros. Bendiciones, hermana Elania, obrigado.
nuestra hermana Weiler de Chiapas, nuestro hermano Emiliano del estado de Hidalgo. Esos son todos los que ahorita me muestra en pantalla mi teléfono. Las demás personas que están conectadas, por ahí mándenos un saludo o algo para poderles saludar. Bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros. Muy bien, ¿están listos? Amén, para oír lo que el Señor tiene para nosotros. Primero vamos a ver cuáles son las señales antes del fin. ¿Cuáles son las señales antes de que todo esto termine? Nuestro Señor habló en el capítulo 24, versículos del 3 al 6, a sus talmidim, hacia sus discípulos, enseñándoles esto. El versículo 3 dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los talmidim, los discípulos, en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? Porque él hablaba del fin del mundo, de las cosas que habían por venir, del templo y cosas así. Y entonces le dice: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida, de la consumación de este siglo? Respondiendo Yeshua les dijo: miren, que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y les engañarán a muchos, y habrán de oír de guerras y rumores de guerras. Y dice: cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Yo quiero expresarme en estos versículos el día de hoy, porque yo quiero que vean lo que el Señor está diciendo y lo que está pasando hoy día a nuestro alrededor, y sobre todo lo que están diciendo los medios. Ahora, muchos dicen: es que ya va a venir el Mesías, o ya va a venir Cristo. ¿Por qué? Porque hay terremotos y hay inundaciones. Déjeme decirle una cosa: siempre ha habido terremotos y siempre ha habido inundaciones, pero no como hoy. Va aumentando, cada vez más va aumentando, pero siempre ha habido terremotos y siempre ha habido inundaciones. Luego dicen: no, pero es que hay guerras y rumores de guerras. Siempre las ha habido, y peores que las que estamos viviendo ahorita. Han habido guerras tremendas en este planeta. Y los más estudiosos te dicen: es que viene la abominación desoladora. Y yo quiero hablarles un poquito de eso también, para que ustedes escuchen la voz del Maestro. Estamos en una serie ahorita titulada Las enseñanzas del Mesías. Y yo quiero que veas una vez más qué enseña el mundo, qué enseñan hoy día muchos predicadores, pero qué enseña también el Mesías de Israel. Así es que ponlo en la balanza. ¿Y a quién siempre debemos obedecer? Pues obviamente a nuestro Señor y nuestro Salvador. Hace unos días, tomando en cuenta este versículo, hace unos días yo me encontré una persona que también, hijo de Dios, y pues yo iba bien contenta, bien feliz, caminando por ahí, y me encontré a esta persona. ¿Y cómo está? No, pues yo pude ver su opresión en su rostro, aunque traía su tapaboca, pero sus ojos me transmitieron una gran opresión en su vida. Y preguntándole: ¿cómo estás? No, pues mi familia y con este virus, algunos están enfermos, y puras malas noticias, y diario malas noticias. Y conforme yo estaba escuchando a esta persona, mi corazón se empezó, si venía con una sonrisota, cada vez iba haciendo como cuando los globitos se van desinflando. Y terminando pues de platicar, empecé a analizar esas palabras. Y analicé porque dije: bueno, sí, con todo lo que me dijo, rumores de guerra, malas noticias, terremotos, malas noticias, enfermos, malas noticias. Pero ¿cuántos de nosotros no nos damos cuenta que a veces, o en este tiempo, estamos en esa misma condición? Malas noticias, malas noticias. ¿Y cuál es nuestra postura? ¿Qué estamos haciendo? O como dice la Escritura claramente aquí, ¿qué? No te alarmes, porque apenas es el inicio. Y algunos, por ejemplo, vemos el vaso de agua pequeñito, está pequeñito, pero nosotros lo vemos que está rebosando.
y decimos ya es el final. No es cierto. Veamos lo que las Escrituras nos dicen, no lo que la gente nos dice, sino lo que la palabra de nuestro Señor nos dice. Amén. Bendiciones, hermana Brenda, gracias por estar con nosotros. También está el nuevo pastor de Shekinah en Honduras, nuestro hermano Nahum Soto, que apenas se acaba de unir al Ministerio Internacional Shekinah. Ya son 3 congregaciones ahora en Honduras. Gloria sea al Señor. Areli también nos saluda, dice: Dios lo bendiga, amados pastores. Saludos desde Quetzaltenango, les apreciamos mucho. También estaba otra persona de Puerto Rico, Cecilia se llama. Cecilia, ándale. Ahorita no la veo aquí, pero aquí estaba conectada. Ok, muy bien. ¿Cuántos se gozan con esto? Amén. Bien, vamos a ver entonces lo que dice aquí el Señor. Yo por ahí resalté con negrillas y subrayé palabras muy importantes que dijo el maestro, ¿no? Algo muy importante que dijo aquí es cuidado. Y está le pusieron ahí entre comillas como para que tú, signos de admiración, para que tú entiendas que esta palabra está aquí enfatizada para nosotros, diciendo cuidado, observemos lo que está pasando ahí. Que dice no se alarmen, no se alarmen. En otras versiones de Mateo 24:6 dice, pero no se dejen llevar por el pánico, es la nueva traducción viviente. En otra, en la Biblia de Jubileo dice, miren que no se turben. En la traducción del lenguaje actual dice, no se asusten. Es interesante cómo el Señor te dice qué es lo que va a pasar o lo que va a acontecer, pero te dice qué debes de hacer. Meditando en esta palabra, estaba yo pues teniendo mi devocional y en ese momento el Señor comenzó a hablarme. Y de esta manera tan fácil. Piensen, yo quiero llevarlos ahorita en una escena. Piensen algo que a ustedes les ha emocionado mucho. Vamos a poner un ejemplo, su cumpleaños. ¿A quién no le emociona cumplir años? Qué bueno, porque a mí sí me emociona. A veces no pensamos en la edad, pero nuestro cumpleaños, ¿por qué? Porque voy a comer de una manera distinta, me van a dar un cariñito, me van a hacer llamadas y empezamos a emocionarnos, ¿no? Y, ya faltan 30 días, ya faltan 20 días y a veces como los niños, ¿no? A todo mundo le andamos diciendo, va a ser mi cumpleaños. O como alguien que tengo aquí a mi lado que le encanta su cumpleaños. Desde días antes están sus hijos, papá, ¿qué vas a querer? ¿Y alguien de aquí sabe qué le gusta al pastor en su cumpleaños? ¿Pero qué le gusta hacer en su cumpleaños? Fiesta. Le encanta que se le celebre su cumpleaños. ¿Y cuántos de nosotros estamos, qué miedo, ya viene mi cumpleaños, qué temor, qué temor? ¿Cuántos están así? ¿Verdad que no? Y es tan impresionante porque cuántas veces hemos cantado, ven, ven amado, ven, ven amado. ¿Cuántas veces hemos cantado ese canto que de antaño que dice, ya Cristo viene? Y que dice, señales hay. Y por ahí dice, los que no recuerdo qué más, y cantamos, me voy con él, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué en este tiempo, que es el principio, el inicio, andamos, ay, puras malas noticias, ay no, Dios mío, mira Señor, te pido que tú sanes, que Padre Santo, que se deshaga todo esto, Señor? ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho, ¡ay! Este es el inicio de que ya te voy a ver, Señor. ¡Qué alegría, Padre! Porque esto que está ocurriendo, los rumores de la guerra, esta enfermedad, estos terremotos, quiere decir que pronto te voy a ver. ¿Cuántos hemos tomado esa actitud? Es tremendo, ¿no? Porque vemos en los medios sociales la gente alarmada, la gente asustada, pastores cristianos asustados, diciendo es que ya viene el Señor. Pero yo creo que es como aquel que le teme a la justicia. ¿Quién le teme a la justicia? ¿El que es obediente o el que es desobediente?
Entonces, si tú debes de gozarte, y aquí el Señor te dice, no se asusten, no entren en pánico, no se turben, al contrario, si realmente ya viene este septiembre, pues nos gozamos. Amén. Aleluya, no oigo ese gozo. Nos debemos de gozar porque Él viene pronto, y debemos estar confiados en que si Él viene, nosotros seremos llamados hacia Él. Esta palabra vamos a analizarla desde el griego y el hebreo para que tú lo puedas entender. Cuando Él dice que no nos asustemos, que no entremos en pánico, es una palabra que fue traducida al español del griego, y es soreo, que significa lamentar o clamor. O sea, no te lamentes porque esto va a pasar, no te lamentes porque esto viene hacia nosotros y sabemos que es inevitable. Y dice también clamor, porque muchos claman, Señor, ten misericordia, Padre, esta pandemia, Señor, Padre, ten misericordia, quita esto del mundo, Señor. Y estamos clamando y teniendo temor de todo esto, cuando sabemos que todo está siendo controlado por el Padre, porque este planeta es de Él y nada pasa sin su voluntad. Amén. La palabra hebrea de donde fue sacada la palabra griega es jamá, y jamá es hacer un sonido fuerte y estar en gran conmoción, lamento y clamor. Y así vemos al mundo hoy día. Pero el Señor claramente nos dio instrucciones y nos dijo, ¿saben qué? No se asusten, no se turben, que no haya esa conmoción en su vida. ¿Y por qué dijo eso? ¿Por qué nos dijo? ¿Por qué nos advirtió que no nos asustáramos? Mateo capítulo 24, verso 26, leámoslo bien. Habrán de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, amados, pongan atención ahí. No se asusten, no se alarmen. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto suceda. Di conmigo, es necesario. Es necesario. Es necesario. Es su voluntad que todo esto acontezca. Y tú y yo hemos orado, hemos cantado y hemos clamado que su voluntad se haga en nuestras vidas, que su voluntad se haga en esta tierra. Y su voluntad es que todo esto acontezca para que esté preparando todo para el día de su venida, porque es necesario que todo esto suceda. ¿Pero qué dice ahí? Pero no es que el fin. Tremendo. Y mucho menos para nosotros, porque sabemos que el fin no termina aquí, ¿verdad que no? Sabemos, dice, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Y es tan tremendo porque ahí nuestro Mesías nos dice, no es el fin, aquí no es el fin, es simplemente un escaloncito que tenemos que avanzar. Y este tiempo es un escaloncito, ¿para qué? Para examinarnos, para ver cómo está nuestra vida, nuestra relación con el Señor. En este tiempo me he dado cuenta en muchas ocasiones que el encierro saca el verdadero yo de nosotros, porque estamos encerrados y viene ¿qué? La depresión, vienen los malos pensamientos, vienen las malas actitudes. ¿Y qué acción estamos llevando a cabo? ¿Estamos buscando más del Señor? Este tiempo de encierro es para que leamos más de su palabra. Este tiempo de encierro es para que al doblar mis rodillas yo diga, híjoles, como que yo era medio criticón, media criticona y me la pasaba criticando a tus hijos, Señor. Creo que es tiempo de que me arrepienta y haga un cambio. Pero muchos están tomando este tiempo para volver atrás y muchos para avanzar. ¿Cuál es tu condición o qué es lo que tú quieres hacer en este tiempo? A mí me impacta cuando el Señor te dice todo lo que tiene que pasar
te dice que no te asustes y te dice por qué. Porque no es qué. Y la gente tal vez se les ha olvidado leer esa parte. Entonces predican en los medios sociales diciendo que Cristo va a venir, que prepárate, que hay que salir y hay que irnos y que ya viene en esta fecha por todo lo que está aconteciendo. Se acaba de firmar un acuerdo de paz muy importante. ¿Cuántos saben eso? Se acaba de firmar un acuerdo de paz muy importante con Arabia. Había acuerdos de paz con el Líbano, había acuerdos de paz con algunos países de por allá, pero no se había firmado un acuerdo de paz con Arabia. ¿Qué importancia tiene esto? ¿De dónde vienen los musulmanes? ¿De dónde vienen los ismaelitas? De los árabes. De allí viene todo esto. Firmar un acuerdo de paz con Arabia es histórico. Y muchos se alarmaron. Oh, ya viene el Señor, porque el COVID, porque el acuerdo de paz, todo está en su lugar, ya viene el anticristo. Pero el Señor dijo, pero no es que el fin. Así es que escúchenme bien, hermanos, y todos los que me están escuchando allá. Y no me las doy de profeta, simplemente veo lo que dice la palabra del Señor. Pero estoy seguro que el Señor no viene en este año. No viene. No viene, ¿por qué? Porque hay todavía profecías bíblicas que se tienen que cumplir y no se han cumplido todavía. El Señor claramente nos habló proféticamente de las señales antes del fin, y tenemos que seguir esas señales en lugar de seguir los medios sociales. Porque si los medios sociales dicen que el Señor viene mañana, los predicadores dicen que el Señor viene mañana, pero la palabra me dice que no, ¿a quién voy a escuchar? Así es que dejemos de alarmarnos de todo eso que estamos viendo en los medios sociales. El Señor viene pronto, sí, viene pronto, pero no tan pronto para que sea ya el siguiente mes, porque hay profecías que se tienen que cumplir. Una de las profecías que se tiene que cumplir es que los sacrificios tienen que ser restituidos. Otra vez van a haber sacrificios en Israel. Y sí, es verdad que ya ha habido sacrificios. En 2017 por ahí sacrificaron algo en Israel. Y luego el año pasado, junto al Monte de los Olivos, sacrificaron otra vez e incluso fueron arrestados. Yo sé que han habido sacrificios, pero no se han constituido todavía esos sacrificios como algo permanente. Ahora, que la abominación desoladora, muchas personas no entienden lo que es eso. Hablando un poquito de del acuerdo de paz, aproximadamente como en 2 semanas, 3, varios países, el presidente está convocando a una cumbre a donde varios países quiere que se unan para que se firme este acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. Y la Escritura nos habla claramente acerca de esto. Dice que dice esta Escritura, que cuando se hable paz, cuando haya paz, entonces es ahí cuando, ¿qué? ¿No oigo? Así es. O sea que no es el fin ahorita. Y no tenemos por qué preocuparnos. Mira, de verdad, si realmente nosotros como hijos del Eterno le creemos a Él, no a lo que dicen la gente, lo que dicen muchos predicadores que no se están basando en las Escrituras. Si le creemos a Él, tenemos que tener la confianza. Cantamos cantos como el de hace ratito, no me voy a preocupar, porque tú eres el que peleas mi batalla, tú eres el que estás ahí. Pero escuchamos como una predicación que hubo poco, escuchamos otras voces y nos olvidamos de escuchar la voz más importante, que es de nuestro Padre eterno. El momento que Él venga, un poco antes de que Él venga, Él va a mostrarle a sus siervos que va a venir. Y ¿sabes qué? No va a haber un predicador en la tele diciendo que va a venir, va a haber cientos de ellos. Porque alrededor del mundo van a sentir sus siervos que Él viene pronto.
Así como las vírgenes estaban preparadas, su congregación debe estar preparada, porque va a saber que viene pronto. El Señor no le va a hablar solamente a una persona. No estamos en los tiempos de Moshe para que solamente le hable a uno. No, amado hermano, el Señor le va a hablar a aquellos que están conectados con Él. Amén. Y muchos vamos a saber cuando Él esté viniendo. Y vuelvo a lo mismo con la desolación, ¿no? Dice, pastor, pero la abominación desoladora. ¿Cuántos saben lo que ha pasado en el pueblo de Israel? Si tú me hablas de tribulación, si tú me hablas de situaciones donde ha sufrido tremendamente el pueblo de Israel, ve la historia. ¿Qué más sufrimiento que con Hitler, por ejemplo? ¿Qué más dolor? Incluso todos esos acontecimientos que han pasado confunden a muchos pensando que la tribulación ya vino. Otros piensan que estamos viviendo ya el apocalipsis por todos los acontecimientos que han habido, porque son parecidos a todo lo que nos mostró el Señor. ¿Cuántos saben que ya hubo abominación desoladora en el templo de Israel? Hemos hablado mucho de eso en cada Hanukkah, cuando Antíoco Epifanes profanó el templo. Algo que tenía que pasar en los últimos tiempos es que los sacrificios tenían que ser interrumpidos. Y Antíoco Epifanes interrumpió los sacrificios en el templo. Y todos en aquella época pensaban que ya el Señor iba a venir al otro día, porque los sacrificios habían sido interrumpidos. Sin embargo, se les olvidó un detalle, que no solo la profecía de Ezequiel hablaba de que los sacrificios tenían que ser interrumpidos, sino que tenían que volver a comenzar. Y eso está pasando hoy día. Desde Antíoco Epifanes hasta aquí están comenzando otra vez los sacrificios. Ahora sabemos que el tercer templo se tiene que construir. Y déjame decirte que muchos no necesitan el templo para hacer sacrificios, aunque sí debería de ser necesario, porque es la regla. Pero muchos están haciendo ya sacrificios en las calles, como lo que pasó el año pasado, en el 2019, en Pesaj. Y quizá este Pesaj vuelvan a sacrificar. Pero el altar y el templo están listos para ser construidos. Y ahorita que Trump está ayudando, le dicen incluso que es una representación del rey de Siria. No, del rey Ciro. Y entonces ellos piensan que por medio de él, si ahorita vuelve a quedar, se establece el templo. Y sí, estamos viviendo cosas proféticas. Y él viene pronto. Ahorita podría decir yo abominación desoladora con la mezquita ahí encima del templo. ¿Qué más abominación queremos? Antíoco sacrificó un cerdo en el templo, pero ahora tenemos una mezquita en el templo. Abominación desoladora. Pero dice el Señor, pero aún no es el fin. Tenemos que seguir los lineamientos bíblicos, y de eso vamos a estar hablando en estos domingos, para que tú puedas entender realmente qué es lo que dijo el Señor. Pero vamos a terminar leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. ¿Lo tenemos? Dice así, y vamos a tratar de comentar un poquito lo que está hablando aquí. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. O sea, muchos cristianos hoy están siendo sacudidos fácilmente por lo que está pasando en los medios. Dice, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Una vez más, la Escritura nos muestra que no debe de haber susto, espanto, alarma. No debe de haber. Ningún hijo de Dios debería de alarmarse porque Él viene. Debería de gozarse porque Él viene. Y obviamente si hablamos de su venida, hablamos de acontecimientos que no son agradables para la carne.
Y por eso muchos se podrían asustar. Sin embargo, el Señor te dice que no te asustes. Así es. Y tal vez a muchos dicen, no es que me asuste, es que todavía no quiero. Y recuerdo que cuando éramos jóvenes, en el grupo de jóvenes decían, es que ya viene el Mesías. Y algunos decían, no, porque yo todavía me quiero casar, que todavía no venga. Y muchos podrán pensar, no, Señor, da un poquito más de tiempo por mis hijos, por mi esposo, por mi familia que todavía no viene a tus pies. Dice el Señor que los días se van a cortar, porque si no, ¿qué va a pasar? La humanidad va a seguir en un desenfreno total. Entonces es un tiempo para que nosotros nos armemos de valentía, no de temor, sí de valentía, para nuestros seres queridos, para aquellas personas que están a nuestro alrededor, les compartamos, les digamos, no con un espíritu de temor, de transmitir miedo, sino con un anhelo y un deseo de decirles, acércate, porque el Señor te está dando todavía días de gracia para que le busques, porque va a haber un momento en donde ya no va a haber oportunidad. Otra de las señales poderosas que tenemos que entender antes de que Él venga es el antimesías, o conocido en griego como el anticristo. Muchos piensan que es una persona, otros piensan que es un sistema. Lo cierto es que tiene que aparecer antes de que Él venga. Yo todavía no lo veo. Muchos piensan que es fulano, muchos piensan que es sutano. Yo todavía no lo veo, porque no hay señales todavía reales de este supuesto antimesías o anticristo. Dice el verso 3, que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Mesías no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, hijo de perdición. Aún no se revela, aún no lo vemos. ¿Me explico? Entonces todavía no. Dice, no vendrá hasta que. ¿Me explico? Tenemos que entender aquí, dice que nadie les engañe. Así es que, amado hermano, salen personas, salen ministros diciendo, vendan todo lo que tienen, porque Él ya viene. Esa vez que estaba diciendo por allá en California aquel que decía, regalen sus cosas, dije, ¿dónde les llamo para ver si me regalan un carrito, aunque sea? Sí, porque pues dije, si no se quieren llevar nada de eso y lo quieren dejar porque ya se van, se me están adelantando, pues que me dejen mientras algo acá, ¿no? Y dije, ay, que regalen una casa para venderla y construir templos allá en Guatemala, en Honduras, en la India. Entonces hay que estar cerca de esa persona, ¿no? Pero vamos, no seguimos lo que dicen las escrituras. Hace unos años atrás, no recuerdo qué tanto, pero tiene aproximadamente, yo creo que como unos 7 años, había un ministro que se le estaba rentando el comedor, y el Señor le dio una revelación, no recuerdo si fue un sueño, pero él dijo, el Señor me mostró que viene aquí a Ceilán una inundación tremenda, y todo Ceilán se va a inundar y va a haber mucho desastre. Así es de que necesitamos irnos a la montaña y allá resguardarnos. Y nos compartió su profecía y le dijimos, muy bien. Y dice, sí, pero si ustedes no hacen caso, esa destrucción va a venir ante ustedes. Y entonces yo me puse a rascarle la cabeza y mi esposo también, y dijimos, caray, pues que Dios tiene hijos predilectos que solo a unos cuantos les habla y a otros no, o por lo menos nos confirma, porque cuando el Señor va a hacer algo, le habla a uno, le habla a otro, le habla a otro. ¿Será que algunos son más santos que otros que solo pueden escuchar la voz de Dios? Y fue tan tremendo, porque pues sabemos que Ceilán es un lugar donde llueve mucho, y sí llovió. Y se fueron por allá a la montaña, pero ¿qué crees? Que ni siquiera nos mojamos los pies. Y es tan tremendo porque muchas veces
hay un área muy importante en nuestra vida que tenemos que tener mucho cuidado, y son todas nuestras emociones y nuestros sentimientos. Nos pueden jugar cosas muy feas y que muchas veces, aquí voy a decirte algo, muchas veces quedamos y dejamos a Dios como mentiroso, porque utilizamos el nombre de Dios para decir: Dios dijo, Dios ha hablado, esta profecía viene de parte de Dios. Y cuando no ocurre, ¿quién crees que queda como mentiroso? Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas ocasiones Dios nos ha hablado a muchos, pero mejor digamos, mira, Dios me mostró algo. Me mostró algo y hay que estar orando, hay que estar clamando, hay que estar pidiendo por esta situación. Pero tenemos que ir a las Escrituras para comprobar si realmente esa palabra es del Señor. Así es. Y como quiero enfatizar esto, el Señor le va a hablar a muchos. ¿Me explico? Hoy mucha gente, como se mueve en los medios y es famosa, pues ya se sienten Moisés o Elías y cosas así, y piensan que solo por ellos nos puede hablar Dios. No, amado hermano. Mira, Dios va a hablar por la persona que menos te imagines, pero está conectada con papá. Y a muchos les va a hablar. Y cuando muchos reciban ese mensaje, cuidado, porque entonces es verdad. Y ¿sabes qué? Hoy día muchos están soñando con todo esto. Y esa palabra el Señor me confirmó, y para mí fue como una cachetadita que el Señor me dio, porque una ocasión alguien andaba hablándoles por teléfono a ciertas personas de la congregación y les decía, tuve un sueño donde Dios me habló y Dios me mostró que ya su venida está pronto. Y yo me rasqué y dije, pues que yo sepa, eso lo dicen las Escrituras. No necesito ni siquiera eso de decir que yo profeta para decir que el Señor me habló. La Escritura lo dice. Y ahí el Señor me dijo, a ver, no todos saben leer, no todos saben buscar, no todos son estudiosos de las Escrituras. Y yo dije, ups, pero sí hay algo muy cierto, que a los estudiosos Dios les está mostrando su venida. Que a los que buscan su presencia, porque tal vez no saben, son estudiosos de las Escrituras, o que tal vez no saben leer, Dios les está hablando de su venida. Y cuando Dios le habla tanto a estudiosos como a gente que no conoce mucho o se mete en profundidades proféticas, Dios les está hablando. Y aquí comprobamos que Dios no le habla solo a uno, sino le habla ¿a quién? A todo su pueblo. Así es. Basta con un hermanito, una hermanita que esté bien conectado con papá en oración, buscándole con todo su corazón, Él le va a hablar. Y te vas a quedar impactado como Dios empieza a mostrar el día de su venida a muchos. La Escritura sigue diciendo en el verso 4, hablando del hombre de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De manera que se sienta, ¿dónde? En el templo de Dios. O como Dios, se sienta como Dios. Entonces tenemos que esperar que venga todo esto, dice, antes de que venga el Mesías. Entonces este hombre que se exalta y que se opone a todo lo que es Dios. Ahora, muchos piensan que en su sistema, y cuando se vino el comunismo, pensaron que esto ya era el anticristo. O sea, hay muchas personas que ven algo y piensan que ya viene el Señor, se alarman. Pero si no nos alarmamos, vamos a poder realmente ver el mensaje del Señor. Por ejemplo, apenas el emperador gobernante de Roma acaba de inaugurar su estatua. Y la puso en una iglesia y la gente pasa y le besa. O sea, ya es objeto de culto su estatua. Imagínense. Y obviamente las Escrituras también nos muestran que va a levantarse una estatua y luego va a cobrar vida. ¿Recuerdan eso? Pero no queremos
decir, oh, ya levantó su estatua, entonces ese es. Cuidado, tenemos que ver, tenemos que observar y ser sensibles al Espíritu Santo, porque Él nos va a mostrar cuándo realmente va a ser esto. Se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Verso 5. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. ¿Quién lo detiene? ¿Qué es lo que detiene al anticristo en estos momentos? La Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Así es que ten paciencia, porque todo tiene un momento. Versículo 7. Porque el ministerio de la iniquidad, de la maldad, ya está en acción. Fíjate, desde aquellos tiempos. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. ¿Ya fue quitado de en medio? No, por supuesto que no. Entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Incluso cuando venía es conforme a la actividad de Satán, con todo poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad o maldad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean que en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, en el Emet, sino que se complacieron en qué, en la maldad. O sea, en la maldad, en no seguir la voluntad, los mandamientos o la Torah de nuestro Señor. ¿Cuántos se gozan con eso? Así es que lo primero que tenemos que entender en este mensaje de hoy es no alarmarnos, no asustarnos con todo lo que está pasando en los medios. Vamos a seguir viendo todo esto para que ustedes sepan cuándo va a venir el Mesías. Lo vamos a relacionar con las fiestas del Señor, para que ustedes sepan lo que va a pasar en Yom Teruah, para que ustedes sepan lo que va a pasar en Sukkot o en Yom Kippur, y ustedes entiendan que todas estas fiestas, que son para todos, deben ser observadas para que nosotros entendamos los aspectos proféticos de la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén a ello? Amén.